buenos días a todos. Bienvenidos a la actividad de hoy, martes 27 de julio del Servicio de Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia. El día de hoy tenemos a la doctora María Antonia Velázquez, que es residente de segundo año de cirugía de la Bolivariana, con este tema que es una situación muy frecuente en la unidad de cuidado intensivo, es el de estrategias de manejo en el síndrome de Ogilvy, una situación clínica que se presenta con cierta regularidad y que a veces, digamos, no le damos la relevancia que se merece. Su asesor va a ser el doctor Felipe Santiago Zapata, que es intensivista del Hospital San Vicente Fundación. Al final hacemos la sesión de preguntas. Muchas gracias. Los dejo con la doctora María Antonia. Muchas gracias, doctor. Pues como ya me presentaron, yo soy residente de tercer año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y el día de hoy pues voy a hablarles un poquito sobre las estrategias de manejo de este síndrome de Ogilvy. Esta va a ser pues como el índice que va a tener mi presentación. Primero vamos a hablar de un caso clínico. Finalmente vamos a hacer un resumen del síndrome de Ogilvy como tal, definiciones, presentación clínica, diagnóstico, y por último vamos a entrar en materia, pues ya hablando específicamente de las medidas de manejo médico, que sería como las medidas que a ustedes como intensivistas, urgentólogos, pues le impacta pues como tal en el manejo del paciente. Finalmente, cuando debemos pensar en el manejo quirúrgico, les traje pues como un algoritmo final y por último unas conclusiones. Vamos a hacer primero entonces un caso clínico. Es un paciente masculino de 80 años de edad que ingresa a una de las instituciones de salud en el 2019, el 31 de enero. Un paciente con múltiples antecedentes, hipertenso, un EPOC oxígeno requiriente que ha requerido pues múltiples hospitalizaciones por exacerbación del mismo, sin otros antecedentes, no tiene antecedentes quirúrgicos, nada más. Ingresó por un cuadro de 3 días de evolución de síntomas respiratorios superiores, cefalea intensa, tuvo un episodio sincopal, picos febriles objetivizados y al parecer como una rigidez de nuca. Inicialmente consultó a un primer nivel de atención, allí le iniciaron manejo como para una exacerbación del EPOC, pero al ver que el paciente pues se deterioraba, lo remitieron a una institución de mayor complejidad. Cuando ingresa, es evaluado por un urgentólogo, el urgentólogo toma signos vitales, el paciente está inestable, hipotenso, taquicárdico, y le hacen una punción lumbar pensando en una neuroinfección. El líquido cefalorraquídeo, pues acá no tengo los datos, pero era francamente infeccioso y en el cultivo se aisló un enterococo faecium resistente a ampicilina y vancomicina. Lo llamativo del caso no es la parte neurológica, pues o la neuroinfección, sino que a los 3 días de haber empezado con los síntomas y haberse documentado, digamos, como la meningitis, el paciente le solicitan una valoración por cirugía general, puesto que empezó a presentar un dolor abdominal generalizado, asociado a una distensión marcada de las asas intestinales, múltiples episodios eméticos, náuseas y ausencia de deposiciones desde hace 5 días. El 8 de febrero del 2019, el paciente presenta un marcado deterioro ventilatorio y hemodinámico asociado a la distensión abdominal marcada que le está restringiendo mucho su mecánica ventilatoria y ya llevaba 12 días sin deposición. Inicialmente cirugía general inició manejo como si fuera una constipación con enemas, pero el paciente pues obviamente no respondió y fue pues, o digamos que empezó con este deterioro ventilatorio y hemodinámico. Ellos solicitaron entonces una radiografía de abdomen y una radiografía de tórax. Esta es la radiografía de tórax del paciente. Se las voy a dejar ahí un momentico pues como para que la miren, la detallen. Y este es el rayos X de abdomen con rayo horizontal. Pues yo quisiera de pronto una opinión así rápida, obviamente para no demorarnos mucho, pero de alguno de los docentes que está acá, ¿qué le harían? ¿Qué más le pedirían al paciente? ¿Cuál sería como la conducta que tomarían?
obviamente no de cirugía. La pregunta ahí es para otra cosa, es con respecto al manejo médico, ¿qué le harían? ¿Le harían otra imagen? Están súper calladitos. Bueno. Hola, María Antonia, buenos días. ¿Alguno de los fellows nos quiere de pronto dar una opinión? Creo que están Ana María, Juan Fernando. Ante una situación clínica de esas, una de las posibilidades que uno tendría, pues, sería, digamos que las medidas básicas, uno podría suspender la nutrición, brindar hidratación, intentar medidas de descompresión, no sé, también podríamos hacer seguimiento de la presión del compartimento intraabdominal y podríamos complementarlo, pues consideraríamos que con una tomografía de abdomen para evaluar pues si esa distensión ya va más allá de una grave distensión de asas, si hay una perforación intestinal, peritonitis o alguna otra lesión. Profe, muchísimas gracias. Realmente, esto me parece que es muy importante del seminario y yo quiero que les quede muy claro. Y no es porque ustedes sean un personal no quirúrgico, sino que realmente cuando uno se enfrenta a un paciente que no tiene antecedentes quirúrgicos y que está presentando un cuadro de una obstrucción intestinal franca, que al parecer es primaria porque él no tiene antecedentes de cirugías, lo primero que se le viene a uno a la cabeza y que universalmente le han enseñado es que estos pacientes requieren cirugía. Y yo les quiero decir que realmente eso ya está cambiando y eso ya está debatido. Los pacientes con obstrucción intestinal primaria, la imagen no solo te ayuda para planeación quirúrgica, sino que te dice si el paciente tiene signos de isquemia intestinal, te puede hablar de las etiologías, de la obstrucción, realmente aporta muchísima información. Y en una época como en la que nosotros estamos actualmente, la tomografía es ampliamente disponible, es fácil, es rápida, y más si estamos en un cuarto o un tercer nivel de complejidad. Entonces, realmente la tomografía es útil. A este paciente no se le realizó porque estaba muy inestable, y obviamente el cirujano que lo evaluó le pareció que se demoraría más la tomografía y no le iba a aportar pues como nada adicional al manejo. Pero como les digo, eso ya está muy debatido y la tomografía es una ayuda que debemos considerar siempre en los pacientes, así tengan obstrucción intestinal primaria. A este paciente lo llevaron a cirugía y lo que encontraron fue una perforación o una enterotomía a los 40 centímetros de la válvula ileocecal, secundaria a una gran distensión de asas. El paciente inmediatamente le hicieron una laparotomía. El paciente tenía las asas supremamente distendidas. ¿Y qué fue lo que pasó? El paciente tenía la válvula ileocecal competente y tanta distensión de asas llevó a esa perforación, a esos centímetros. Bueno, posterior a esto, al paciente lo que le hicieron fue una descompresión colónica mediante una aguja con un Gelco 14, le aspiraron todo el aire, le cerraron el ciego, ¿cierto? Y posteriormente lo mandaron con un abdomen abierto para posteriormente revisar la cavidad más o menos en unas 48 a 72 horas por la inestabilidad que tenía el paciente. No le pusieron ningún medicamento. Ya vamos a ver que la neostigmina cumple un papel importante en el manejo médico del síndrome de Ogilvy, pero digamos en este caso que ya se había dado el manejo quirúrgico, la neostigmina también podía ser una opción coadyuvante y ya vamos a ver por qué. En el segundo tiempo quirúrgico que llevaron al paciente, él tuvo un deterioro impresionante en los días posteriores al procedimiento, lo tuvieron que reintubar en esas 48 horas, pues lo sacaron de cirugía, lo extubaron, pero posteriormente lo tuvieron que reintubar secundario a la marcada dificultad respiratoria, y eso también es muy importante. Nosotros creemos que el síndrome de Ogilvy o cualquier distensión abdominal, pues no restringe, o si ya corregimos en teoría la causa en cirugía, el paciente no va a recurrir fácilmente y se puede, digamos, continuar el manejo sin interrupciones, pues el paciente va a responder no. El síndrome de Ogilvy es una
es una condición que recurre fácilmente, sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes tienen una condición de base que perpetúa esa condición. Entonces, es muy importante que no se extúe esos pacientes porque la mecánica ventilatoria se va a restringir de una manera muy importante, porque nosotros como tal no hemos corregido la causa, sino que simplemente estamos dando un manejo transitorio a la distensión abdominal del paciente. Gracias a esto, el paciente obviamente se volvió a distender, las asas se volvieron a distender, la ecorrafia que le habían hecho, pues, o la rafia al ciego que le habían hecho en el primer tiempo quirúrgico filtró porque las asas se volvieron a distender y eso hizo que fallara la sutura. El paciente hizo una peritonitis fecal de 4 cuadrantes, el ciego se le isquemizó prácticamente, por lo que tuvieron que llevar al paciente a un procedimiento mucho más invasivo, que es una hemicolectomía derecha, y le dejaron una sonda Foley en el colon transverso. Finalmente lo dejaron abierto, pero le hicieron un sistema de tracción facial dinámico. Entonces, ¿qué es la hemicolectomía derecha? Aquí les traje una imagen para que la entiendan, pues, y para que sepan qué es lo que uno hace en cirugía. Ellos simplemente cortaron este pedazo del colon ascendente que estaba mal perfundido y el ilion distal lo anastomosaron al colon transverso de esta manera, se pone de forma laterolateral. Finalmente cerraron al paciente, el paciente evolucionó bien, pero el tiempo de resolución, mire que fue muy amplio. El paciente ingresó en enero y miren que hasta el 13 de febrero el paciente no pudo resolver su condición. Entonces ahora sí vamos a hablar un poquito del síndrome de Ogilvy, pues, y como toda la fisiopatología asociada. ¿Qué tan efectivas son esas medidas no quirúrgicas en el manejo médico, que es como lo que nos compete? Como tal, el síndrome de Ogilvy es definido como una dilatación masiva del colon derecho, sin una causa de obstrucción mecánica o un proceso inflamatorio o infeccioso intrínseco. ¿Esto por qué es importante? Porque esto lo diferencia de los íleos y de las, como tal, de los megacolon tóxicos. En el megacolon tóxico tenemos una dilatación colónica masiva, pero que es por un proceso infeccioso subyacente. Como tal, ya les voy a mostrar unas imágenes para que aprendamos a diferenciar un Ogilvy de un íleo, porque se preguntarán, pues, cuál es la diferencia entre los dos y ya se las voy a explicar. Como tal, este síndrome fue descrito la primera vez por este señor, Sir William Ogilvy, en 1948, pero no fue sino hasta 1958 que Dudley reportó los primeros 13 casos y propuso la primera clasificación etiológica de esta enfermedad y le llamó como tal una pseudoobstrucción colónica, que es diferente a una suboclusión intestinal. Ya vamos a hablar de eso. Como tal, el término de Ogilvy se usó por primera vez en el 97 y obviamente se le acuñó, pues, a este señor, que fue el primero que describió esta patología en los pacientes críticamente enfermos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una suboclusión intestinal o un íleo posoperatorio y un síndrome de Ogilvy, que sería una pseudoobstrucción intestinal? Entonces, como tal, un íleo puede ser un íleo biliar, puede ser un íleo posoperatorio, que es el que les voy a hacer la diferenciación, o un íleo mecánico. No hay digamos, problema en diferenciar un íleo mecánico porque hay una causa mecánica que está generando como tal la alteración en el tránsito gastrointestinal, pero sí hay, digamos, una dificultad en mirar o en definir un íleo posquirúrgico, un íleo adinámico versus un Ogilvy, porque ambos no tienen una causa mecánica per se que los está generando. Como tal, el íleo, entonces, ¿en qué se diferencia? En que es un estado transitorio de obstrucción, pero como tal hay un fallo en toda la actividad propulsora del tubo o del tracto gastrointestinal. Mientras, esta es, digamos, como una imagen de un íleo o de una suboclusión intestinal, ¿cierto? Donde no hay una causa mecánica que está generando la obstrucción, sino que hay algo que genera una alteración en esa actividad propulsora, pero es en todo el tracto gastrointestinal. Mientras, esta es una radiografía, pues, de una
una proyección con rayo horizontal, que digamos es la que más frecuentemente nos vemos enfrentados en un paciente crítico o en la UCI porque no se puede mover, y aquí vemos los signos clásicos de obstrucción intestinal del todo el tracto, mientras que en un síndrome de Ogilvy, como tal, los hallazgos de obstrucción son solo del colon. Entonces, ahí radica la diferencia. ¿Cómo lo miran? Primero el ilio, todo el intestino delgado está dilatado, el colon está dilatado, mientras que en el Ogilvy solo es el colon, específicamente el colon derecho. Entonces acá les traigo un recorderis de cuáles son los signos clásicos de obstrucción intestinal en una placa de abdomen. Entonces, los signos clásicos de obstrucción intestinal son los hallazgos, pues, o la visualización de pilas de moneda, jotas invertidas, que eso lo que trata de, pues, o lo que mira son las válvulas conniventes del intestino delgado o los pliegues del intestino delgado. Los hallazgos de obstrucción en el colon, por el contrario, no son las válvulas conniventes, sino que son las austras y la presencia o no de gas distal. Entonces, por eso es importante que sepamos diferenciar, o que en una placa de abdomen, cuáles son los signos de una obstrucción intestinal alta, de una obstrucción intestinal baja, ¿cierto? Que se vea, que reconozcamos bien cuáles son los signos, y miren que el ileo sí presenta obstrucción de intestino delgado, mientras que el Ogilvy no. Entonces, esa es una de las claves para el diagnóstico, ya vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, no se les olvide, Ogilvy, colon derecho. ¿Cuál es la epidemiología de esta patología? Realmente es una patología rara, más o menos se ha descrito una epidemiología de 100 por cada 100.000 habitantes. Lo más importante es la mortalidad subyacente a esta patología. Como no hay muchos estudios y realmente es una patología no tan frecuente, la mortalidad es variable. ¿Y de qué depende como tal? De las complicaciones asociadas. Si un paciente tiene isquemia o perforación, que se puede dar hasta en el 15% de los pacientes, la mortalidad puede ir hasta el 40%. ¿Y de qué depende la mortalidad, o de qué depende que el paciente haga isquemia o perforación? De las patologías, de cuán críticamente enfermo está, de si fue sometido o no a un procedimiento quirúrgico. Y no solo los procedimientos quirúrgicos están asociados con el desarrollo de este síndrome, también lo hay algunas condiciones médicas, y ya lo vamos a ver a continuación. En general, los procedimientos que más se asocian a esta patología son los procedimientos de neurocirugía, los pacientes de trauma, que están expuestos a procedimientos pélvicos y abdominales, los pacientes de cirugía cardiovascular o los pacientes quemados. En cuanto a las condiciones médicas que más generan este síndrome, tenemos el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, alteraciones neurológicas como la demencia, el Parkinson, el accidente cerebrovascular, pacientes con trastornos hidroelectrolíticos, pacientes diabéticos, pacientes con injuria renal aguda o pacientes que hagan fallas hepáticas o que tengan cirrosis, pacientes expuestos larga data a opioides, anticolinérgicos y antipsicóticos, pacientes posterior a partos vértice instrumentados específicamente, y también tenemos algunas otras causas como afecciones por el virus del herpes zóster o por el citomegalovirus, que sabemos que tienen un trofismo especial por los nervios. Ya mencioné los pacientes quemados, traumatizados y obviamente los pacientes sépticos. En cuanto a la fisiopatología, no quiero ser muy enfática en esto, pero recordemos que el intestino tiene varias maneras de modular el movimiento, y como tal, el sistema nervioso autónomo junto con el simpático y el parasimpático son los que nos van a ayudar a controlar el movimiento intestinal, en donde todos estos aspectos que están nombrados en la diapositiva van a ejercer un efecto importante. Como tal, el marcapasos intestinal son las células de Cajal, y a partir de ellas y de los arcos reflejos espinales es que nosotros vamos a tener un adecuado movimiento intestinal. Como tal, la fisiopatología, o digamos las teorías fisiopatológicas del Ogilvy,
La principal o la más aceptada es el desbalance entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. A la derecha de la diapositiva tenemos un recorderis anatómico de cómo la cadena simpática inerva el colon, y en la parte izquierda de cómo el parasimpático lo inerva. Tenemos que, como tal, el intestino medio embriológico lo inerva básicamente pues a partir del vago, ¿cierto? Como lo vemos aquí en la parte superior, pues izquierda. El nervio vago es el que va a generar esta inervación, y la flexura explénica, ¿cierto? Es como ese punto de división entre la inervación del nervio vago y la inervación del plexo pélvico del parasimpático. Asimismo, si miramos el recorderis anatómico de cómo inerva la cadena simpática el colon, vemos que la flexura esplénica es ese punto de transición en donde el simpático y el parasimpático no tienen, digamos, pues como no tienen como tanta actividad. Entonces, ¿cuál es, digamos, la teoría fisiopatológica más aceptada? Que hay un desbalance entre estos dos sistemas que es generado ¿por qué? Por infecciones, por procesos vasculares o por estímulos dolorosos pélvicos, que lo que genera es una sobreactivación de la actividad simpática, y lo que hace es generar ausencia de los efectos, digamos, excitatorios a nivel del colon, y genera una obstrucción a nivel de la flexura esplénica, que como ya les mostré, es el punto donde convergen, o donde, digamos, donde no hay inervación parasimpática y simpática. Hay otras teorías, pero realmente la más aceptada es este desbalance entre el simpático y el parasimpático. Y las otras teorías las mencioné en la diapositiva, donde están la teoría vascular, la teoría hormonal, farmacológica, metabólica, y obviamente la teoría infecciosa. No quiero hacer énfasis en estas teorías porque realmente no son muy aceptadas. La que más, digamos, se ha estudiado o se ha tratado, o se le ha tratado pues como de acuñar pues a esta patología, es el imbalance entre estos dos sistemas. Pero también quiero hacerles énfasis en la teoría vascular, que está estrechamente ligada con el imbalance entre el simpático y el parasimpático. Estos dos sistemas nerviosos viajan asimismo con la vascularización del colon, es decir, las arterias viajan con los nervios, y si el paciente presenta un síndrome, pues una patología que genere hipoperfusión esplácnica, ¿cierto? Eso lo que va a hacer es que va a repercutir finalmente en la inervación simpática y parasimpática, va a generar este desbalance, y por eso los pacientes que son expuestos a cirugías cardiovasculares, a estados de hipoperfusión masiva, pueden presentar este síndrome. En cuanto a la presentación clínica, la distensión abdominal y el dolor abdominal es el síntoma cardinal, pero también hay otros síntomas importantes como la náusea y el vómito, principalmente el paro de flatos y paro de fecales. El paciente no los pasa por nada del mundo, y lo otro son los signos de irritación peritoneal, la fiebre o los signos que nos sugieren una sepsis abdominal. Esto realmente se presenta más que todo cuando el paciente ya no tiene un Ogilvy, sino que tiene una perforación o una complicación asociada al síndrome de Ogilvy. Entonces, los síntomas que más frecuentemente vamos a encontrar no es ni la fiebre, ni la leucocitosis, ni la PCR elevada, ni los signos de irritación, sino la distensión abdominal marcada y el dolor asociado al paro de flatos y de fecales y las náuseas y vómito como una obstrucción intestinal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues yo ya les había dado pistas, y el diagnóstico básicamente es no solo clínico, sino también imagenológico. La radiografía de abdomen es una herramienta fundamental, es una herramienta que podemos usar y es muy buena, pero tiene un pequeño defecto, y es que no nos ayuda a descartar otras causas, que sería pues otras causas de obstrucción intestinal. No nos permite hacer
digamos, el diagnóstico de una causa mecánica y tampoco nos permite hacer el diagnóstico de complicaciones asociadas a este síndrome. Entonces, uno de los mensajes más importantes del seminario es: no le nieguen una tomografía a un paciente con un síndrome de Ogilvy. La sensibilidad y la especificidad es muy buena y excluye la dilatación mecánica o la obstrucción intestinal mecánica, que es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer en estos casos. ¿Cuánto mide un asa de colon en una radiografía normal? Pues, o ¿cuánto mide un intestino grueso en una radiografía simple? Mide de 5 a 7 centímetros. Si el paciente tiene una dilatación más allá de estos centímetros, ya el riesgo de perforación está, y eso lo tenemos que impactar en el manejo que le vayamos a hacer al paciente. Hay que descomprimirlo, ya sea médico, ya sea quirúrgico, pero hay que descomprimirlo. Entonces es muy importante que guarden ese dato de 5 a 7 centímetros para que sepan interpretar después las radiografías. Listo, la tomografía de abdomen, como les dije, es el método, digamos, de elección en este momento. Y normalmente lo que se hace es ver dilatación, gran dilatación específicamente del colon derecho, que solamente afecta hasta la flexura esplénica, y ya les dije por qué, por la fisiopatología. Entonces, toda obstrucción intestinal, no importa si es primaria, debería tener un TAC. Y esto está basado en las últimas guías de obstrucción intestinal. Es una recomendación 1A. Por favor, no le nieguen esto al paciente. Entonces, ¿cuál es el pilar del tratamiento? Ya hicimos el diagnóstico, tenemos un paciente al que le excluimos causas mecánicas de obstrucción intestinal, y ya sabemos que es un Ogilvy, tiene todos los factores de riesgo. ¿Qué es lo que debemos definir? Primero, ¿cuál es el riesgo de perforación de ese paciente? ¿Y cómo definimos el riesgo de perforación? El diámetro del ciego. El ciego no debe medir más de 7 centímetros. Si mide más de 7 centímetros, está dilatado. Y el riesgo de perforación aumenta cuando esta medición está por encima de 9, y es máxima cuando está por encima de 12 centímetros, con un porcentaje que puede llegar hasta el 90%. Entonces, ¿cuáles son los pilares que le vamos a ofrecer al paciente? Hacerle una terapia de manejo médico, ¿en qué consiste? En hacer una descompresión, en hacer una reexpansión de volumen y en ofrecerle, quitarle los medicamentos que le estén empeorando el tránsito intestinal, que le estén empeorando el tránsito colónico, y mejorarle obviamente el dolor. El manejo quirúrgico solamente lo vamos a elegir o lo vamos a solicitar cuando hayamos tenido un fallo evidente al manejo médico, o cuando sospechemos una perforación, una complicación, una falla orgánica múltiple secundaria a, cuando ya por más de 72 horas de manejo médico el paciente no respondió y no hemos podido encontrar la causa de base. Entonces, en esto más o menos consiste el manejo médico: corregir la causa de base, y esto es lo más importante. Todas las medidas de tratamiento en el síndrome de Ogilvy son transitorias. Lo que hay que hacer es corregir la etiología, corregir como la causa de base. Si es un estado de hipoperfusión, si es un tumor retroperitoneal que invadió las raíces nerviosas, si es una condición neurológica, se debe compensar al paciente con el fin de mejorar la transmisión nerviosa. Si no hacemos eso, la obstrucción y la dilatación colónica va a continuar. Entonces, mientras que corregimos la causa de base, dejamos al paciente nada vía oral, le reemplazamos los líquidos, reemplazamos todos los trastornos hidroelectrolíticos que estén coayudando pues como a empeorar su condición, y evitemos darle laxantes al paciente. No le demos manitol, no le demos aceite de ricino, no le demos nada de eso, porque eso antes empeora el cuadro, aumenta el riesgo de perforación. Lo otro es, yo sé que es difícil, sobre todo en los pacientes críticamente enfermos, pero permitirle al paciente que haga ejercicios con las piernas, que lleve las rodillas al pecho, que deambule, es una buena manera de incentivar esos estímulos nerviosos para que inicie el tránsito intestinal. Y siempre el revalar la respuesta de 24 a 48 horas. No esperemos 4 o 5 días a que el paciente se perfore para solicitar una valoración quirúrgica.
Existen diferentes medicamentos estudiados que lo que intentan es promover, ¿cierto? La liberación de ciertos neurotransmisores o evitar, pues, como tal, la recaptación y el metabolismo de ciertos neurotransmisores que favorecen como tal la motilidad colónica, pero digamos que el único medicamento estudiado con evidencia fuerte en el tratamiento de los pacientes con síndrome de Ogilvy es la neostigmina. No hay ningún otro medicamento, existen muchísimos estudios, eritromicina, metoclopramida, cisaprida, prucalopride, domperidona, naloxona, neostigmina, no tienen suficiente evidencia. Hay resultados contradictorios, algunos dicen que sí mejoran, otros dicen que no mejora, que disminuyen la proliferación bacteriana, entonces que promueven la producción de gas, disminuyen la producción de gas. Todo son teorías, no hay evidencia fuerte que respalde su uso. El único medicamento, aparte de la neostigmina, que digamos tiene algún nivel de evidencia, es la eritromicina, a dosis de 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Pero la neostigmina obviamente es superior según la evidencia y la efectividad varía entre el 85 y el 91%. ¿Cuál es la dosis de la neostigmina? Los estudios que la han utilizado la han usado a dosis de 2 a 2.5 miligramos intravenosos en bolo de 3 a 5 minutos. Algunos estudios repiten hasta una segunda dosis, pero esta segunda dosis no tiene el respaldo suficiente y la respuesta puede ir incluso hasta el 50%, realmente una respuesta deficiente. Como tal, la tasa de recurrencia es una tasa alta del 33 al 37% y básicamente se da es porque esto es una medida transitoria mientras corregimos la condición subyacente que nos llevó a presentar esta clínica. Lo más importante es que el paciente esté completamente monitorizado mientras le estamos pasando la neostigmina, que tengamos un cardioscopio, que tengamos el equipo pues de paro al lado y siempre recordar que si el paciente presenta una bradicardia severa, tenemos el antídoto, la atropina de 0.5 a 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. ¿En qué pacientes no vamos a usar neostigmina? Pacientes que tengan obstrucciones mecánicas, que tengan isquemia o perforación, que estén en embarazo, que tengan arritmias, que tengan broncoespasmo, una injuria renal aguda con una creatinina mayor a 3 o que estén usando beta bloqueadores. Aquí les traigo pues un estudio que respalda o valida como tal el uso de la neostigmina en estos pacientes. Para los que quieran descargar el artículo, ahí está el código QR, y es un metaanálisis de revisiones sistemáticas que no tuvo restricciones del lenguaje, que usaron como tal motores de búsqueda de Embase, Cochrane, Medline, incluso buscaron en literatura gris. En total fueron incluidos 4 artículos que cumplieron con todos los criterios de inclusión y lo que ellos evaluaron fue las diferentes formas de administración. Las diferentes formas de administración de neostigmina. Lo que hicieron fue mirar quienes respondían a dosis intravenosas, en infusiones o intranasal. No hablaron como tal de las causas o de la etiología del síndrome de Ogilvy, y lo que se dieron cuenta es que, miren, la efectividad de una sola dosis de neostigmina es del 89 versus 14.8% en el grupo control, que eran los que ya habían recibido 2 dosis o más de 2 dosis. El número necesario a tratar fue de 1, con una heterogeneidad que fue del 56%, lo que es moderada. Como tal, el efecto adverso más común fue el dolor abdominal y seguido de la cialorrea, el vómito y obviamente la bradicardia. ¿Qué otras medidas de manejo médico contamos para realizarles a los pacientes con esta patología? La colonoscopia descompresiva es una medida disponible, fácil, poco invasiva y con bajo riesgo de perforación. No se dejen meter los dedos a la boca si les dicen que el paciente se perfora. No se perfora porque es una colonoscopia diferente a la colonoscopia usual. Primero, no usa aire para insuflar el colon, usa la mínima cantidad de aire. Es una colonoscopia que no requiere preparación.
y como mínimo debe llegar a la flexura esplénica, el colonoscopio, para que sea una terapia efectiva. Ya lo dijimos, no es frecuente que el Gilby comprometa el colon izquierdo, lo más frecuente es que comprometa el colon derecho, entonces mínimo debe llegar a la flexura esplénica para que realmente funcione. La tasa de perforación, miren que es muy baja, es del solo del 2% y el riesgo de muerte es del 1%. Los estudios que han evaluado la efectividad de la colonoscopia tienen una cosa en particular y es que en la mayoría todos pues, los estudios utilizan polietilenglicol al final. ¿Para qué? Para prevenir las recurrencias y para aumentar la tasa de respuesta de la colonoscopia. Mecanismo de acción desconocido. Realmente esto es recomendación de expertos, esto es lo que se ha hecho en los estudios, pero digamos un soporte fisiopatológico de esto no lo hay. No es un laxante osmótico, el polietilenglicol, entonces digamos que por eso no estaría contraindicado, pero solo se debe usar luego de la colonoscopia, no antes. Aquí les traigo un estudio para evaluar, digamos, la utilidad de la colonoscopia. Esto es un estudio retrospectivo como tal que tomó pacientes secuenciales entre el 2008 y el 2015, donde compararon dos grupos. La neostigmina, y si no había respuesta los llevaban a colonoscopia descompresiva, y en el grupo 2 los sometieron a colonoscopia inicial y si no había respuesta les daban neostigmina. A todos se les dio manejo médico inicial, sonda nasogástrica, les pusieron un tubito rectal suturado al ano para que pudiera salir pues como todo el contenido intestinal. Durante la estancia les dieron manejo con líquidos y les descontinuaron todos los medicamentos opioides, anticolinérgicos, todo que evitara obviamente las recurrencias. Le hicieron rayos X cada 24 horas para el seguimiento y posterior a la colonoscopia les dieron los 30 gramos de PEC en 500 mililitros. Los resultados de este estudio encontraron, pues, o dio que el número de respuesta en el grupo de colonoscopia fue mucho más significativo, 81.5%, versus el grupo de neostigmina, que fue tan solo del 48.6%. O sea, a los que se les dio colonoscopia inicial versus a los que se les dio neostigmina. Con una P que fue estadísticamente significativa. Incluso la falla del tratamiento fue mayor cuando se inició con neostigmina en aquellos pacientes que eran muchísimo más ancianos, que tenían más comorbilidades, específicamente enfermedad cardíaca, y que el sexo era masculino. Ya hablamos entonces. El profesor Arroyave levantó la mano, no sé si tiene alguna pregunta respecto a los estudios. No, qué pena, Felipe. Me fue entonces un despiste aquí. Que siga la doctora, gracias. Ok, perfecto. Ya vamos a finalizar. En cuanto a las medidas quirúrgicas, que son el último eslabón de la terapia, contamos con las colostomías, las colectomías totales o subtotales, las inserciones de tubos transanales, básicamente, o las cecostomías, que ya vamos a ver que se pueden hacer quirúrgicas o por tomografía. La colostomía tiene una efectividad del 73%, pero le adquiere muchísima morbilidad al paciente, no es fácil manejar una colostomía y obviamente la mortalidad es un poquito más alta. Estas colostomías no requieren anestesia general, se pueden hacer con anestesia local y lo que se hace es incidir en el colon transverso, que como ven en esta imagen del lado del medio, el colon transverso está bastante dilatado y lo que se hace es hacer una mini laparotomía y abocar un bordecito pequeño del colon transverso para que eso promueva la desinsuflación del colon y mejore pues la clínica del paciente. Realmente yo no les quiero hablar mucho de esto, esta no es digamos la finalidad de la charla, pero por lo menos para que conozcan qué otras medidas se pueden realizar. Acá les traigo un estudio realmente reciente. Estudiar a los pacientes con Ogilvy es bastante difícil porque realmente es una patología que es poco frecuente y hay pocos estudios aleatorizados. Como tal, esto es un estudio retrospectivo de 10 años de seguimiento, pacientes desde el 2005 al 2015, y miren que solo se recogieron 37 pacientes en esos 12 años de seguimiento. Y lo que hicieron fue comparar el manejo médico, que el manejo médico
consistía en solo sonda nasogástrica, líquidos endovenosos y suspender los medicamentos versus el manejo intervencionista, que consistía en neostigmina, colonoscopia o medidas quirúrgicas. En cuanto a las condiciones basales de los pacientes no hubo ninguna diferencia. La condición etiológica más frecuente asociada con el desarrollo del síndrome de Ogilvy fue la condición neurológica, específicamente las neurocirugías, y el ion más alterado fue el calcio seguido del potasio y del fósforo. En cuanto a los desenlaces, que es lo que nos importa, los pacientes resolvieron en igual medida, pero hubo más complicaciones en el grupo específicamente de cirugía, con complicaciones, con un porcentaje de complicaciones del 41% versus el 21% del manejo médico. La resolución, la mortalidad, la estancia hospitalaria, el uso de narcóticos y los analgésicos no tuvo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, si nosotros miramos y comparamos las medidas, digamos, invasivas, cirugía versus colonoscopia y neostigmina, vemos que genera muchas más complicaciones en el grupo, pues, o en los pacientes a los que se somete, y que realmente la resolución es exactamente la misma. Los pacientes resuelven en el mismo tiempo. Tenemos también que otras medidas quirúrgicas son las inserciones de tubos transcolónicos por laparotomía, secostomía, pues, o por TAC. Realmente, pues como ya les dije, esto no hace parte de la charla, pero esto se podría realizar. Algunos radiólogos están entrenados en insertar tubos de secostomía, dejar sondas de Foley en el ciego abocadas a la piel para favorecer la descompresión del colon derecho. Hay varios reportes como tal, pero son de tiempos muy atrás, 1986 y el 91, en donde muestran que hay buena respuesta. La secostomía también se puede realizar por cirugía, pues es decir, por una laparotomía, ¿cierto? Hacer un huequito en el ciego, dejar una sondita ahí metida y eso abocarlo a la piel, pero realmente el riesgo de complicación es muy alto y pueden hacer peritonitis residuales. Como última medida, resecciones intestinales, que fue lo que le pasó al paciente del caso clínico inicial, porque hizo una isquemia secundario a la gran distensión de asas que se perpetuó por el tiempo. La mortalidad es realmente muy alta de estas resecciones intestinales, pero en caso tal de que el paciente haga una isquemia del colon derecho, del ciego o del colon transverso, se debe realizar sin temor. Entonces, acá les traigo pues como el algoritmo final pues como para que nos quede claro cómo hacer el manejo en estos pacientes, y es, usted sospecha un síndrome de Ogilvy, bueno, descarte causas mecánicas, eso es lo más importante, porque eso es lo más frecuente, descarte tumores, descarte hernias, ¿cierto? Pídale el TAC, descarte la perforación, listo, ya tiene el TAC, ya hizo el diagnóstico de que es una obstrucción no mecánica, pero que el paciente tiene unos factores de riesgo, ya sea neurológicos, ya sea una cirugía o ya sea medicamentos, que le están perpetuando una alteración en el tránsito intestinal, pero que solo tiene dilatación colónica, que no tiene dilatación de intestino delgado. Entonces ahí sí, estamos frente a un síndrome de Ogilvy. ¿Qué le vamos a hacer? ¿De qué depende? Obviamente de la clínica del paciente, si está inestable, si tiene signos de irritación peritoneal o si en la tomografía evidenciamos que tiene alguna complicación como una perforación. De ahí no hay duda, el paciente va a un manejo quirúrgico. Pero si no es un paciente en esas condiciones, entonces el manejo conservador es la elección. ¿Y qué es el manejo conservador? Pásele la sonda nasogástrica, si puede llame al cirujano para que le pase un tubito endorrectal para que más fácilmente salga todo el aire, salga toda la materia fecal, reemplácele los iones y en 24 a 48 horas defina si ese paciente resolvió, pues, o está mejor o no está mejor. Si el paciente definitivamente no ha mejorado, entonces, ¿cuáles son las otras opciones? Neostigmina o colonoscopia, lo que quieran. Cualquiera de las dos está bien para empezar. No hay diferencias entre las dos. La neostigmina, obviamente, pues para ustedes es, digamos, mucho más fácil porque hay algunos endoscopistas que ponen mucho problema, que no, que el riesgo de perforación, bueno, pero ya saben que el riesgo de perforación no es alto. La colonoscopia descompresiva es una medida muy útil. Y no solo la colonoscopia descompresiva, sino durante la colonoscopia dejar una sonda en todo el marco colónico que permita que salga o que siga saliendo el aire mientras corregimos la causa de base que dijimos que era lo principal.
todo esto son medidas transitorias mientras corregimos la causa de base. Lo llevamos a colonoscopia, entonces démosle PEC para que evitemos recurrencia. Si la neostigmina falló o si la colonoscopia falló, entonces démosle la otra opción, o démosle neostigmina o mandémoslo a colonoscopia. En caso tal de que el paciente vaya a manejo quirúrgico, sabemos que puede ser un manejo quirúrgico endoscópico, ¿cierto? Que se puede llevar a una cecostomía portal, que se puede llevar a una colostomía, pero esto no es de su competencia, ya esto lo definirá como tal el cirujano. Entonces, las conclusiones de la charla, siempre considerar siempre que esta patología se puede presentar en todos los pacientes críticamente enfermos, con condiciones neurológicas, en posoperatorios abdominales y pélvicos, que tengan medicaciones sedantes, opioides, siempre considerarlo. Realizar una corrección de los trastornos metabólicos e electrolíticos asociados, porque la mayoría de las causas está relacionado con esto. Descontinuar siempre los medicamentos que ya dijimos que le pueden estar generando o empeorando la condición de base, siempre darles manejo médico inicial y revalorarlos en 24 a 48 horas. No hay diferencias entre utilizar colonoscopia o neostigmina, cualquiera de las dos opciones son válidas. Darle PEG al final para evitar las recurrencias todavía está debatido, faltan más estudios, pero es una opción que se puede hacer, y siempre dejar la cirugía como la última opción. Muchísimas gracias. Aquí les dejo unas perlitas por si ustedes tienen mala memoria, así como Dori, y es, por favor, la obstrucción o los niveles solo son del colon y principalmente el colon derecho. Si ustedes ven niveles hidroaéreos en intestino delgado, no es un Ogilvy. Listo, es un íleo, es otra cosa. Si es un íleo, a ese sí le pueden dar laxantes, pero si es un Ogilvy, no le den laxantes. No hay compromiso de intestino delgado. Siempre primero queme la opción del manejo médico. Haga el diagnóstico como usted quiera, pero pídale el TAC, no se lo niegue, por favor. Sobre todo en un hospital como San Vicente, que sabemos que lo tenemos disponible 24 horas. Llame al cirujano, claro, llámelo, pero no para que opere de una, sino para que le ayude a hacer el manejo, por si a usted de pronto se le ha olvidado todo lo que yo le expliqué en la charla, y sobre todo cuando sospeche las complicaciones. El colon mide normalmente de 5 a 7 centímetros, y si mide más de 2, el riesgo de perforación es más del 90%. No use laxantes, así crea que es lo primero que hay que hacer. Y si se le olvida todo, pues llame a un amigo, llame a un cirujano, llámeme a mí. Muchas gracias. Muy bien, María Antonia, muchísimas gracias por la charla. Ya tenemos aquí al doctor David López con su primera pregunta. Muy buenos días a todos. Felicitaciones a María Antonia, muy buena presentación. Yo creo que nos da pues una pauta pues muy válida para reenfocar pues estos pacientes, digamos, no acelerarnos en la toma de decisiones. Yo simplemente quería mencionar algunas palabritas con respecto a la neostigmina, ¿cierto? Digamos, yo como anestesiólogo, que es mi especialidad de base, pues es un medicamento con el cual estoy pues, muy familiarizado, ¿cierto? Porque de todas maneras es un medicamento muy rutinario del acto anestésico. De hecho, pues es un medicamento con el cual uno revierte, digamos, el efecto por antagonismo competitivo de la mayoría pues, de los relajantes musculares. Pero es un medicamento, ya muy bien lo mencionaba María Antonia, que hay que tenerle respeto. Es muy efectivo, de hecho, pues a todos, no solo pues los pacientes con síndrome de Ogilvy, sino digamos otras causas de ilio, pues lo utilizo y me convence pues como los resultados de dicha opción terapéutica, pero hay que tenerle respetico, o sea, no, pues, digamos, lo vamos a aplicar, hay que aplicarlo, hay que especificarle muy bien a la enfermera, que sea diluido, lento, en 5 minutos, porque si no, pues si lo pasan, pues alguna vez me pasó pues un incidente pues que le pusieron las 4 ampollas y de uno y el paciente casi hace paro, puede ser. Entonces hay que tenerle como respectivo, la precaución de tener pues ahí como cerca pues el carro de paros o tener digamos a la mano pues el antídoto pues que sería pues en este caso pues como la atropina. Entonces una buena opción, pero hay que tenerle pues como respectivo y utilizarlo digamos, aplicarlo pues de una manera pues lenta pues y titulada, ¿cierto? Con respecto a la eritromicina, yo también, pues, digamos, dentro de otras alternativas, otros prokinéticos, pues también es una buena alternativa y digamos que tiene
mejor evidencia que otros prokinéticos, pero de todas maneras, alguna vez pues, con el infectólogo pues, de una de las instituciones donde trabajo, tuvimos esa discusión y son válidos sus argumentos, que de todas maneras pues, cualquier uso de medicamento antibiótico puede, digamos, presionar pues, la aparición pues, de resistencia bacteriana, entonces digamos que es como la mejor opción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe David. El doctor Jorge Ruiz. Felipe, María Antonia, muy buena charla, te felicito, muy bacana. Yo tengo una pregunta, pues, que siempre pues, nos pasa en la unidad de cuidado intensivo, no solo pues el Ogilvy, sino con él en general. Esos medicamentos esenciales que desafortunadamente nos toca dar por vía oral, están contraindicados totalmente cuando ya se diagnostica el síndrome, digamos, si no se ha resuelto, o podemos seguir dando, pues, qué sé yo, los antihipertensivos orales, un paciente con una hipertensión, pues, maligna o algo así. Doctor, no está contraindicado. Digamos que como la afectación solamente es del colon, entonces no habría ningún inconveniente. Lo único es que habría que evaluar pues el riesgo de broncoaspiración que le da o que le suma otras condiciones al paciente, pero como tal por el síndrome de Ogilvy no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún otro colega que tenga alguna otra duda. Me parece que el enfoque de la charla es muy pertinente. María Antonia, muchas gracias. Creo que es muy importante para los que trabajamos en áreas críticas el saber diferenciar los síndromes digamos, de Ilio y Ogilvy para el enfoque, porque siempre el enfoque que se tiende a dar es de dar laxantes y más laxantes hasta que se presenten pues, deposiciones, y sin valorar adecuadamente el riesgo de hacerle más daño al paciente, de poderlo llevar a una perforación intestinal, peritonitis y digamos que una enfermedad crítica mucho más prolongada. Entonces creo que esta es una patología que, si bien no es propia de la unidad de cuidado intensivo, sí puede ser una complicación y tenemos que saber manejarla y cuidar al paciente para no empeorar aún más su condición. Y creo que la charla nos brinda también unas herramientas para poder discutir a la par con los grupos de cirugía acerca del manejo de estos pacientes y no simplemente ser espectadores del manejo que otros brinden. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, María Antonia, por el esfuerzo. Nos vemos en la próxima reunión.